Palabra de Dios. Primera de Corintios 11, 17 al 34. Primero las mujeres, luego los hombres. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, por vosotros es partido. Esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera será culpable. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe pan por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Pues mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Amén. Todos juntos. Amén. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos hablado hasta el día de hoy, porque estamos en esta serie acerca de la salvación. Y es muy importante que para todos quede muy claro, porque he notado que muchos todavía tienen dudas, todavía tienen malinterpretaciones de lo que se ha dicho. Entonces vamos a leer Tito 3. Dejen separado Primera de Corintios y vamos a buscar Tito 3. Todavía somos muy orgullosos, muy rebeldes, malinterpretamos las prédicas y eso es por orgullo. No es porque conocen más la palabra, es orgullo. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Vamos a buscar Tito 3, del 3 al 11. Tito 3, del 3 al 11. Este es el resumen de todo lo que hemos hablado. Pónganle atención. Tito 3, del 3 al 11. ¿Qué nos dice aquí? Porque nosotros también éramos en otro tiempo, ¿qué? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. ¿Cuál fue el primer tema que tratamos? El pecado. Tratamos que por el pecado nosotros nos apartamos primeramente ¿de quién? De Dios. Pero también nos apartamos ¿de quién? Del prójimo. Entonces nos apartamos de Dios, nos apartamos del prójimo. Y también perdimos la libertad y nos convertimos en esclavos ¿de quién? Del pecado, esclavos de nuestras concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros.
enemigos de Dios, enemigos los unos de los otros y sin libertad. No teníamos libertad. Entonces, si nosotros vemos la historia está llena de historias de amor. No. Por el contrario, la historia de la humanidad es una historia de guerras, de conflictos, de quién quiere más, quién puede más y quién pisotea más, quién grita más fuerte. Esto es el pecado. Sigamos, versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Entonces hablamos acerca del amor que viene del Padre. Hablamos del amor del Padre, que cumplió toda la justicia para que pudiera ser derramada, ¿qué? La gracia. Dios tiene que cumplir la justicia. Dios no puede dejar con cabos sueltos la justicia. Dios tiene que cumplir toda la justicia. Si Dios no cumple toda la justicia, Dios es injusto. Pero Él cumple toda la justicia y por esa razón puede derramar de su gracia. Él puede derramar de su gracia. Y ahora nosotros somos, ¿qué? Salvos. Al recibir esa gracia únicamente por fe. Yo recibo la salvación al recibir la gracia únicamente a través de ¿qué? De la fe. ¿Alguna vez de mis palabras yo he dicho, por las obras serán salvos? Nunca. Por la fe son salvos. Pero hay muchos necios que pero es que el ministro todavía dice que uno se salva por las obras. ¿Cuándo? Somos muy rebeldes y necios. Tenemos que abrir nuestra mente, nuestros oídos. Antes de venir a la iglesia, límpiense los oídos. Escuchen la palabra bien. Porque decimos, es que no es una iglesia sana porque no escucho lo que a mí me parece. Lo que yo le escuché a otro pastor. No. Nosotros hablamos aquí, ¿qué? La palabra de Dios. Y si ustedes no quieren escuchar la palabra de Dios o todavía quieren tener los oídos tapados, sigan así y van a ver cuál es su camino. Porque la palabra es muy cierta. Bueno, versículo 7. Para que justificados, ¿por qué? Por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces yo soy justificado únicamente por la gracia. ¿Y cómo recibo esa gracia? Por la fe únicamente, por la fe en Jesucristo. Y luego yo tengo a Jesucristo, yo tengo la fe en Jesucristo y soy ¿qué? Justificado. Y luego, ¿quién hace este lavado, esta santificación? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien me lava, me regenera y me renueva. Luego vamos a leer versículo 8. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas. ¿Con qué? Con firmeza. Para los que creen en Dios, procuren ¿qué? Ocuparse en buenas obras. Pero entonces yo como tengo fe no debo tener obras. ¿Qué nos está diciendo aquí la palabra? Los que creen en Dios, ¿qué? Procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Yo no necesito obras. Esto es una herejía. Yo no necesito obras. Las obras no son importantes. Esto es una herejía. Entonces es lo mismo decir que yo por la fe no me salvo y es lo mismo decir que yo no necesito obras. Las dos son completas herejías. Yo necesito la fe, que es lo único que me salva, pero esa fe tiene que producir ¿qué? Obras, para que esas obras produzcan un fruto. Y si ustedes no entienden esto de esta manera, corríjanse. Lean la palabra nuevamente. No escuchen a otros pastores, lean la palabra, porque la palabra es muy clara. Yo era pecador, Dios me amó, derramó de su gracia al entregar a su Hijo. ¿Yo cómo recibo esa gracia? Por la fe. Entonces soy salvo, y como soy salvo, obligatoriamente debo tener ¿qué? Obras, porque si yo no tengo obras, es decir, si yo no cambio, porque pensamos que obras es que yo me estoy esforzando.
No, si ustedes no están cambiando de actitud, si ustedes todavía pisotean a su esposa o a su esposo, si ustedes todavía siguen en sus pecados, si todavía se deleitan allí, eso significa que tienen obras malas. Pero si ustedes están luchando, están en la lucha, y obviamente a veces caemos, pero si están en la lucha, tratando de cambiar su conducta, su forma de pensar, su forma de vivir, entonces ya esas son las obras. Y esas obras que tienen que producir un fruto. Y luego el Señor, cuando estemos en el reino de los cielos, nos va a preguntar, ¿cuál es tu fruto? ¿Cuál es tu fruto? Porque cuando uno siembra una semilla, es decir, la fe, ¿Dios qué va a esperar? ¿Que salgan más semillas? No, el fruto. ¿Cuál es el fruto? Dios en ese momento va a pesar el fruto y va a decir, bueno, estos son tus frutos malos o tus frutos buenos. Si tienes frutos buenos es porque tienes obras y porque tienes fe y porque eres salvo. Tienes la gracia. Entonces, luego nos dice, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de ¿qué? De la ley, en otras palabras, de la palabra, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, ¿qué deberíamos hacer? Deséchalo, sácalo de la iglesia, sabiendo que el tal ¿qué? Se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Entonces nosotros nos creemos muy inteligentes, los mayores teólogos, entonces hablamos, no, y entonces si Calvino dice esto, si Armino dice esto, ¿y de qué nos sirve todo eso? Si este pastor dice aquello, si aquel pastor dice aquello, si esta genealogía dice esto, si la palabra aquí dice, en letras pequeñas dice esto, ¿de qué nos sirve eso? Si no estamos teniendo la palabra como vida y estamos causando división en la iglesia, ¿de qué nos sirve? Y a esa persona, ¿qué deberíamos hacer? Nos dice la palabra, echarla de la iglesia. Nosotros tenemos mucho amor y muchos de los que deberían salir no los echamos. Pero ¿qué nos dice aquí la palabra? Desecha. Entonces, miren aquí. Y si nosotros dijéramos en la iglesia, fuera, eres una causa de división, ya te amonestamos una y otra vez, ¿qué van a decir de la iglesia? Es que la iglesia no tiene amor, es que la iglesia no conoce a Dios. Miren, aquí en mi Biblia, Reina Valera, no sé, en la Biblia de ustedes dice, deséchalo, deséchalo. Entonces ya no seamos causa de división y escuchemos, por favor, límpiense los oídos antes de venir y escuchen la palabra. Porque todavía dicen algunos, es que aquí no se explica bien la palabra, porque es que la salvación es que es por obras. Pero es que si la palabra nos dice en Santiago, si yo no tengo obras, mi fe está muerta, significa que yo debo tener obras. Entonces voy a negar todo un libro, Santiago, porque yo pienso que tal pastor o tal teólogo dice que no debe haber obras. No seamos necios. Vamos ahora a devolvernos a 1 Corintios. Nosotros debemos cambiar. Nosotros no podemos seguir iguales. Si ustedes siguen iguales antes y después de Jesús, ¿significa qué? Que nunca recibieron a Cristo. No son cristianos. Están viniendo aquí a perder el tiempo. Bueno, nosotros tenemos que entender que la vida de fe no es solo horizontal, sino que también es ¿qué? Vertical. No es solo vertical, sino también ¿qué? Horizontal. Hoy en día hay muchos cristianos que tienen esta excusa para no venir a la iglesia. Es que a mí no me gustan los cristianos, yo voy a rendir culto solo o sola en mi casa. Voy a rendirlo por internet. Voy a estar solo, no importa. O vienen a la iglesia, yo no me voy a relacionar con nadie, yo solo vengo aquí a tener una relación con Dios y no con estos pecadores o con estas personas, porque todos son chismosos, todos son malos, todos tratan muy mal a la gente. Pero eso es alguien que no conoce la palabra de Dios. Porque para un cristiano de la iglesia primitiva, en el Nuevo Testamento, decir que yo voy y rindo el culto solito, no tiene razón de ser.
Decir que yo vengo a la iglesia y no tengo relación con las demás personas no tiene razón de ser. Yo tengo que tener una relación vertical, una relación con Dios y una relación ¿qué? Horizontal, con las personas que me rodean. Y eso es lo que nos dice siempre la Biblia. Es más, cuando nosotros hablamos de iglesia, pensamos de pronto aquí esta edificación. Pero para los cristianos de la iglesia primitiva, ellos no se imaginaban una edificación, sino ¿qué? Una congregación, el grupo de personas, que así como nosotros estamos hoy en esta edificación, podríamos estar, digamos, en Vizcaya, ahí en los cines, sentados hablando de la palabra de Dios. Eso es iglesia. Podríamos también estar en una casa, todos reunidos, hablando de la palabra, orando juntos, adorando juntos, y eso es iglesia. Yo puedo ser iglesia fuera de este lugar. Todos somos iglesias dentro y fuera de esta edificación. Obviamente aquí hay más facilidad porque podemos reunirnos más fácilmente, pero nosotros somos la iglesia, cada uno de los miembros. Y si nosotros vemos, la Biblia es como muy cómica, porque de repente nosotros éramos pecadores, no teníamos relación con nadie. Luego entramos en Jesucristo y nos dice, bueno, estas personas extrañas, tan diversas, de género masculino, género femenino, estas personas que son algunas jóvenes, algunas adultas, estas personas que algunas son más morenas que otras y otras, como yo, más amarillos que otros, estas personas que de pronto tienen culturas o costumbres diferentes, van a ser tus, ¿qué? Hermanos. Y la palabra es muy cómica también y nos dice, bueno, y hay personas dentro de toda esa comunidad de hermanos que no te van a caer bien. Hay personas dentro de esa comunidad de hermanos que de pronto van a venir con odio en su corazón, con heridas en su corazón, con pies olorosos, axilas olorosas, con pecueca, con crítica, ¿cierto? Van a haber gran cantidad de personas, así como también van a haber personas con las que tú te vas a llevar bien, vas a tener una buena relación. ¿Y qué nos dice la palabra? Igualmente, todo ese grupo de personas, así te caiga bien o te caigan mal, ¿van a ser qué? Van a ser tus hermanos. ¿Y qué nos dice la palabra? Tenemos que amarlos. ¿Y ustedes creen que es fácil? Realmente la iglesia es una bomba ¿de qué? Una bomba de tiempo. Y es el Señor quien tiene que controlar a cada persona. Porque de pronto todos piensan, yo le caigo bien a todo el mundo. Pero de pronto no saben si le caen mal a una persona. Entonces pasa algo y ahí es cuando explota esa bomba. Entonces todos nos creemos muy amables, muy queridos, muy serviciales. Pero la verdad es que no. Todos aquí somos ¿qué? Pecadores. Somos malos, somos arrogantes. Aquí no hay nadie que se salve de eso. Todos somos arrogantes, orgullosos. Todos tenemos celos, envidias, pleitos. Y mucho menos yo. Yo soy el peor de los pecadores aquí. Pero todos aquí realmente somos eso. Pura carne llena de malas emociones. Pero el Señor nos dice y junta toda esa mezcolanza de gentes y la junta en un lugar y dice, ámense. ¿No les parece muy cómico y a la vez muy extraordinario? Pero, ¿qué es lo que realmente puede hacer que nosotros nos unamos? La unidad en el Espíritu Santo. Y por eso es que todos aquí tenemos que ser llenos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Porque si yo no soy lleno del Espíritu Santo, sale mi naturaleza, la naturaleza carnal, y va a tratar de manifestarse con aquellos que están viviendo en la naturaleza carnal o muchas veces, o mucho peor, con las personas que están viviendo en la naturaleza del Espíritu Santo. Porque si el mundo persigue a los que creen en Jesús, dentro de la iglesia también, las personas carnales, ¿a quién van a perseguir? A las personas que están en Jesús.
Entonces, si todos estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a tener ¿qué? Unidad. Porque el Espíritu Santo nos va a decir a todos, bueno, si a mí me dice, down, vamos a caminar hacia allí, ¿qué va a decirle el Espíritu Santo a todos? Vamos a caminar hacia allí. Pero si ustedes ven que el Espíritu Santo me dice a mí, vamos a caminar hacia allí, y ustedes dicen, no, vamos a caminar hacia aquí, ¿qué significa? Que hay dos espíritus contrarios. Y ahí hay que tener discernimiento de espíritus. ¿Quién es el que tiene el Espíritu de Dios y quién es el que tiene el espíritu de la carne? Entonces tenemos que hacer esta distinción. Tiene que ser muy claro. Entonces nosotros vemos que nosotros como seres humanos somos complejos, pero hay cosas que nunca podemos dejar. Por ejemplo, dormir. ¿Quién puede dejar de dormir alguna vez en su vida? No. Dejen de dormir un día, está bien. 2 días, ya se van cansando. 3 días, 4 días, 5 días. Y a la última van a morir. Entonces nosotros podemos caminar desnudos por toda la ciudad, ¿sí o no? Y podemos vivir, ¿sí o no? Que sea ilegal es otra cosa. Pero yo puedo ir por toda la calle sin ropa y no importa. De pronto en invierno va a ser un poco más incómodo, pero yo puedo vivir. ¿Puedo vivir sin una casa? Sí. ¿Puedo vivir sin una cama? Sí. ¿Puedo vivir sin gente? Sí. Pero hay una cosa con la que yo no puedo vivir, y es por obvias razones, la comida. Yo no puedo vivir sin la comida. ¿O alguno de ustedes es capaz de ayunar durante 5 años? Levante la mano. Ninguno. Todos nosotros necesitamos la comida. Es importantísima la comida en la humanidad. Y por eso es que nosotros vemos que en muchas culturas una de las partes más fundamentales es la comida. Entonces yo a través de la comida, a través de una cena, puedo conocer a la otra persona. A la otra persona yo la puedo conocer. Yo, por ejemplo, veo cómo come una persona y puedo saber su educación, puedo conocer su estatus, puedo conocer su humildad, puedo conocer qué le gusta, qué no le gusta, de dónde viene, puedo conocer muchas cosas. Y al mismo tiempo, viendo cómo come una persona, puedo ver que es mal educada, puedo ver que es mal agradecida, puedo ver que es orgullosa, solo con la comida. Y de pronto, pues yo no lo noto así. En la cultura colombiana no se le da tanta importancia a la comida como de pronto en culturas orientales. Porque si nosotros vemos en culturas orientales, todo gira alrededor de la comida. Entonces vemos en las novelas, ¿cuántas veces ustedes ven una escena donde la gente esté comiendo en familia? Muy pocas veces. En cambio, en una novela coreana, casi que el 70%, todas las conversaciones son comiendo. ¿Por qué? Con la comida yo puedo saber quién es mi amigo y quién es mi enemigo. Si esta persona no come conmigo, es porque es mi enemiga. Si come conmigo, es que tenemos una relación. Y esto pasa mucho en Oriente y en Medio Oriente. Entonces, si yo como, tengo una relación. Si yo no como, no tengo relación. A menos que yo esté comiendo para que el otro, ¿qué? Se envenene. Yo pongo veneno y soy feliz. Uy, ese es el bocado que yo quiero. Yo quiero ver cómo se envenena. Pero de resto, generalmente, por eso, en Oriente, cuando yo estoy peleado con alguien, nunca como con esta persona. Pero cuando yo quiero arreglar las cosas, le decimos, vamos a comer. Y cuando estoy muy bien, se sale mucho a comer. Todo gira alrededor de la comida. Y la comida es completamente diferente a las culturas. Y simplificarlo a solo lo que hay en la mesa es totalmente necio. La comida tiene un montón de ritos, tiene un montón de costumbres, de culturas. Entonces nosotros, por ejemplo, vemos, ustedes me ven comiendo así. ¿Qué? ¿Ustedes qué pensarían? Maleducado. Pero en Japón, hacer eso al comer fideos es de muy buena educación. El que no hace eso, pregunta, ¿no le gustó la comida? Es de mala educación. O por ejemplo, en India, si ustedes no eructan, entonces ¿qué? No le gustó la comida. Ustedes en Occidente son muy salados.
Entonces ustedes, por favor me da la sal y la pimienta. Aquí es muy normal. En Portugal o en Francia es de muy mala educación. Ustedes no pueden pedir sal o pimienta porque están diciendo que el chef que se equivocó, no sabe cocinar. Por ejemplo, en Corea, ¿qué ocurre? El primero que come tiene que ser ¿quién? El de rango alto o el más adulto. Si digamos un joven se atreve a comer antes, es de muy mala educación. Primero tiene que comer el de mayor edad o el de mayor rango. Entonces, por ejemplo, en la mesa en nuestra casa, ¿quién tiene que comer primero? Entonces él hace así y ahí ya todos hacemos así. Pero él tiene que hacer así. Él tiene que hacer así. ¿Y quién es el primero que se sienta? El papá, el mayor. Entonces, miren, son diferentes culturas. Y ustedes pueden decir, no, pero a mí no me parece que eructen o que hagan ruido cuando comen, no me parece. Pero si son otras culturas, hay que respetarlas, ¿no? Uno no puede decir que esta es la mejor. Entonces, por ejemplo, ustedes cogen, para que si van a un restaurante japonés, cogen los palillos y los entierran así en el arroz. Muy mala educación, porque eso significa como de muerto. Se le entrega a los muertos así, los palillos al restaurante, ¿cierto? Y aquí también hay etiqueta. Entonces, yo como pongo el cuchillo y el tenedor, si está así, si está así, si está así, si está así, todo tiene una etiqueta. Y esto es la comida. Que nosotros lo vemos como algo muy común, pero hay un montón de ritos, un montón de cultura alrededor de esto. Y realmente conocer las diferentes culturas me parece que es muy hermoso, y nos permite aprender. Por ejemplo, los musulmanes nunca van a coger con la mano izquierda la comida, sino con ¿cuál mano? La derecha. Porque con la izquierda, ¿qué hacen? Se limpian, higiene personal. Entonces, hacer esto es de muy mala educación. Tienen que hacer esto. Ahora, ¿qué le pasa al zurdo? Le toca aprender con la derecha. Y si yo soy manco de esa mano, entonces, no, ya si uno seguramente pide perdón y come con la izquierda. Entonces nosotros vemos que en la iglesia de Corinto también ocurre esto. En la iglesia de Corinto era muy importante la mesa de la cena. Entonces, durante la cena yo podía conocer el estatus social de cada persona. ¿Por qué? Porque se le daba mejor comida, se le daba un mejor lugar a las personas ricas, mientras que a las personas pobres se les daba menos comida, una comida de menos calidad y se les apartaba. Entonces yo quiero que ustedes, por favor, hoy no estén, los que de pronto tengan las hormonas disparadas hoy, escuchen bien, porque esto no es un problema, es solo de pobres y de ricos. Porque yo puedo ser idólatra en mi riqueza, pero también puedo ser idólatra en mi pobreza. Hay muchos ricos idólatras e idolatran el dinero, pero también hay idolatría a la pobreza. Y más en una cultura católica, donde ¿quién es el más virtuoso? El más humilde, la persona que tiene menos recursos. Pero eso no nos dice la Biblia. La Biblia nos dice que el más rico es el más orgulloso y el pobre es el más humilde. La palabra nos está diciendo que cualquier persona, rico o pobre, puede ser orgulloso, y rico y pobre puede ser humilde ante Dios. Entonces no evaluemos al otro por las riquezas. Y hoy vamos a tratar este tema, y este problema que hay aquí es acerca de ricos y pobres. Pero yo los invito, vayan más allá. No se queden, entonces todos los ricos, entonces todos los pobres, Dios quiere más a los pobres y odia a los ricos. No sean sensibles. Como les dije, los que tengan las hormonas hoy disparadas, por favor, escuchan nuevamente el culto. Bueno, entonces en la iglesia de Corinto existía esto, la cena. Y con la cena yo podía distinguir quién es de alta clase, quién es de baja clase, y así lo hacemos también en el día a día. Si ustedes ven que una persona coge así la cuchara, ¿ustedes qué les parece? ¿Cierto? Uno coge así la cuchara, ¿cierto? Uno no está metiendo la cuchara así en la sopa.
O por ejemplo, cuando uno coge la sopa, uno no mete toda la cuchara, uno coge ¿qué parte? La superficie. Hacer esto es que uno no tiene etiqueta, uno coge así y luego así. Por ejemplo, en Corea, yo tengo una carne. ¿Qué hago? Lo primero que yo hago, cortar toda la carne en pedazos para compartir con los demás, porque es una comida comunitaria. Por eso, realmente todas las comidas orientales son comunitarias. La sopa, nos dan una olla así y todos metemos de nuestra cuchara en la misma olla. Entonces todos comemos y decimos, la saliva del otro, con más saliva del otro, más rico. Decimos. Ya en la cultura occidental, hacer esto es de muy mala ¿qué? Educación, y de pronto no se ve bien. Y no es de buena educación cortar toda la carne, sino que yo corto, como, corto, como, corto, como. Eso es la cultura. Entonces vemos que yo con la mesa, y eso le pasaba a la iglesia de Corinto, puedo saber qué tipo de persona es una persona o la otra persona. Vamos a ir leyendo. Entonces, 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo. Es decir, que Pablo ya los estaba alabando mucho, pero dice, en esto yo no los voy a alabar, porque no os congregáis para lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Para compartir realmente la cena del Señor, para compartir la cena del Señor, sino para lo peor. ¿Y qué es lo peor? Para compartir una cena que no es del Señor, sino propia de cada uno, según la voluntad de cada uno. ¿Qué estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto? En este momento en la iglesia de Corinto, el Señor dijo, vamos a participar ¿de qué? De la cena del Señor, de la Santa Comunión, de la Santa Cena. Vamos a comer juntos y ustedes van a partir el pan y van a partir la copa. Y en esa época no es como ahora, donde una persona traía un pan, lo cortaban y luego el juguito de uva. No. En ese momento, ¿qué es lo que hacían las personas? Todos traían comida. Traían comida y compartían. Compartían juntos. Entonces ellos compartían. Mientras compartían la comida, ellos iban, ¿qué? Hablando de la palabra del Señor. Entonces, obviamente, los ricos tenían más capacidad para traer más comida. Tenían capacidad más comida y era una comida que de pronto tenía mejores ingredientes, porque podían pagar por mejores ingredientes. Y como ellos tenían mucho más tiempo libre, entonces ellos llegaban temprano al lugar. Y cuando llegaban temprano al lugar, se metían en los lugares privados, se metían, digamos, si es una casa, se metían a la sala y allí comían juntos. Mientras que, por ejemplo, los obreros, las personas pobres, no podían traer mucho y algunas personas incluso no podían traer. Entonces, ¿qué tenían que hacer? Tenían que trabajar. Entonces trabajaban el sábado del día del Señor y llegaban a la iglesia. ¿Y qué pasaba? Ya la sala estaba ¿qué? Llena, estaba ocupada. Entonces, ¿qué les tocaba hacer a ellos? ¿Sentarse dónde? En el patio. Ellos se sentaban en el patio y les tocaba sentarse, porque en la cultura judía comer así es cómodo y es como se debe comer, mientras que sentarse para comer es incómodo para ellos. Entonces, las personas ricas llegaban temprano, traían la mejor comida, se sentaban así y comían. Mientras que las personas pobres se sentaban en el patio, estaban sentadas y no tenían nada que comer. ¿Por qué? Porque llegaron tarde. Mientras que las personas ricas se comían todo, porque si nosotros vemos en griego se devoraban todo, porque llegaban temprano y traían lo mejor. Entonces estas personas pobres se estaban ¿qué? Afligiendo. Se estaba causando ¿qué? Una división. Entonces vemos un problema de clases, pero no puede ser solo un problema de clases, sino también un problema de géneros, también un problema de edades, también un problema de que, es que yo conozco más la palabra y tú conoces menos la palabra, ¿cierto? Que yo oro más, tú oras menos. Esto se va creando como esta división.
pero en este caso era el problema de la comida. Por eso, entonces, nosotros vemos que la cena del Señor es para quitar todos esos paradigmas. No hay clases, no hay género, no hay edades, no hay estos estatus que nosotros vemos en nuestra sociedad. Es quitar todo eso y que todos comamos, ¿qué? Juntos, como hermanos. Pero ¿qué estaba pasando en Corinto? Estaba ocurriendo completamente lo contrario. Entonces vemos, no os congregáis para lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Reunirme con los otros a comer con ellos. ¿Qué es lo peor? Que yo no me reúno, sino que causo división. 18. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros, ¿qué? Divisiones. Y en parte lo creo. Aquí Pablo está siendo sarcástico. Está siendo sarcástico. Y está diciendo, yo entiendo que ustedes peleen, pero yo no perdono eso. En la iglesia puede haber divisiones, pero no es el deber ser. Puede haber malentendidos, pero ese no es el deber ser. Antes debe haber una unidad. Porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Aprobados aquí no significa los que sí están en Jesús y los que no están en Jesús, no significa eso. Significa los que realmente adoran a Dios, los que realmente hacen parte de la iglesia. 20. Cuando os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Entonces ellos venían a la iglesia ¿para qué? Para comer la cena del Señor. Pero ellos no estaban comiendo la cena del Señor. ¿Por qué? Porque ¿cuál era el propósito de comer la cena del Señor? Que estuvieran todos unidos. Pero como había división, como los ricos llegaban temprano, traían lo mejor y comían rápidamente, y luego venían tarde los pobres y no podían comer y estaban afuera en el patio, entonces no se estaba cumpliendo el propósito de la cena del Señor. Luego, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, es decir, estos ricos, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Entonces, el que tiene hambre, ¿quién es? El que llegó tarde, el pobre, mientras que el que se embriaga, ¿quién es? El rico, el que llegó temprano a la fiesta. Entonces, ¿qué nos dice aquí? Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios, y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré en esto? No os alabo. Entonces está diciendo, ustedes vienen y no se dan cuenta que la cena del Señor tiene un gran significado. Primero, ¿qué es la cena del Señor? Es conmemorar la venida del Señor Jesucristo. Es conmemorar la muerte de Jesús. Es conmemorar lo que hizo Jesús por mí. Esa es la Santa Cena, pero no nos podemos quedar ahí. Vamos al capítulo 10 de Primera de Corintios. Capítulo 10, versículo 16. Entonces aquí nos dice, la copa de bendición que bendecimos, ¿qué? No es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. En otras palabras, la copa de bendición que bendecimos es la comunión de la sangre de Cristo. Y el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Entonces, cuando yo vengo a partir el pan y a partir la copa, primeramente yo tengo una relación ¿qué? Vertical con Dios. Yo estoy conmemorando la obra de Dios, estoy conmemorando la obra de Jesús, estoy conmemorando cómo Dios envió al Espíritu Santo. Pero también, a través de la Santa Cena, yo que tengo que reflexionar, que tengo que analizar, ¿cómo está mi relación horizontal? ¿Cómo está mi relación con las demás personas? Vamos a seguir leyendo. 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. ¿Haced qué? Esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo,
Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Entonces, nosotros vemos que aquí la Santa Comunión primeramente es ¿para qué? Para conmemorar. Para que tengamos memoria de Él. Memoria de la gran gracia que fue derramada en nuestras vidas, ¿cierto? Memoria de la gran gracia que vino a nuestras vidas. El 26. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces nosotros cuando comemos de este pan y tomamos de esta copa, ¿qué estamos haciendo? Estamos primeramente conmemorando y luego ¿qué tenemos que hacer? Anunciar que Jesús ¿qué? Murió y resucitó para salvarnos, para darnos vida. Esa es nuestra misión. Pero luego, ¿qué nos dice aquí? 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Entonces, ¿qué es comer del pan y beber de la copa del Señor indignamente? Yo les pregunto. ¿Qué es? Eso, excelente. Entonces, ¿qué es participar de la cena del Señor indignamente? Es cuando mi relación vertical y mi relación horizontal están fracturadas. Hay una brecha. Entonces, yo como de la cena del Señor y no reconozco que Jesús murió por mí. Yo no reconozco que por la fe soy salvo. Y yo no reconozco obras en mi vida. Y yo no reconozco frutos en mi vida. ¿Estoy haciendo qué? Tomando indignamente la cena del Señor. Pero si yo tomo de esta copa o de este pan también y tengo una mala relación con mis hermanos, si yo soy el más chismoso de la iglesia, si yo soy el más criticón de la iglesia, si yo estoy tratando de echarle indirectas a todo el mundo, si yo soy de las personas que tienen pleitos, celos, envidias, contiendas, ¿estoy haciendo qué? Estoy tomando la cena indignamente. Y entonces voy a ser culpable ¿de qué? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Porque ¿para qué fue derramada la sangre y roto el cuerpo de Jesús? Para la iglesia. Entonces, si yo no cuido esta iglesia y no tengo una relación con Dios, estoy tomando indignamente la copa del Señor. 28. Por tanto, ¿qué? Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Pruébese ¿quién? Cada uno. No pruebe al otro. No mire si el otro lo está haciendo bien. Y obviamente es mi tarea decirles a ustedes, decirle a cada uno, tú tienes que corregir esto, tienes que corregir aquello. Porque yo estoy aquí para guiarlos, para dirigirlos. Pero cuando aquí la palabra nos dice, pruébese a cada uno, ¿quién se debe probar? Sara. Sara se tiene que probar. Si yo leo esta palabra, ¿quién se tiene que probar? Yo. Pipe, ¿quién se tiene que probar? Pipe se tiene que... Cada uno, no prueben al otro, pruébese cada uno a sí mismo. 29. Porque el que come y bebe indignamente, ¿qué? Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Sin discernir el cuerpo del Señor. ¿Cómo así que el cuerpo del Señor? El cuerpo del Señor aquí no se refiere al cuerpo físico de Jesús, sino a la iglesia. Si yo no discierno acerca de la iglesia, si yo no conmemoro la muerte de Jesús, estoy comiendo y bebiendo juicio para mí. Es decir, yo puedo estar en la iglesia, yo puedo decir que creo en Jesús, pero si realmente yo no reconozco a Jesús, si yo no tengo una relación con Dios, o si yo digo, yo estoy bien con Jesús, yo vengo a la iglesia para estar bien únicamente con Dios, pero no tengo una relación con mis hermanos, estoy comiendo y bebiendo ¿qué? Juicio para sí mismo, ¿cierto? Juicio para cada uno.
¿Y quién tiene que dar el primer paso? ¿Quién? Sandra, ¿quién? Yo. No esperen que el otro dé el primer paso. Empiecen ustedes. Porque la palabra es muy clara cuando dice, tú vas a entregar tu ofrenda. Ah, ¿verdad que Susana tiene algo contra mí? ¿Qué tengo que hacer yo? Dejo mi ofrenda. Susana, ¿me perdonas? Sí. Sí me perdonó. Bueno, entonces yo cojo mi ofrenda y ya se la puedo entregar a Dios. Ya se la puedo entregar a Dios. 30. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué significa el dormir? Muertos. Si pues no examinásemos a nosotros, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces aquí vemos que Dios sí está aquí castigando a esas personas que están tomando indignamente la cena con, primero, ¿qué? Enfermedad, ¿qué más? Debilidad y muerte. Mas siendo juzgados, ¿somos qué? Castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos ¿qué? Unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, la palabra es muy clara. Primero, ¿para qué es la Santa Cena? ¿Para qué es digamos, de esta manera, ¿para qué es la cena del Señor? ¿Para yo tener una comunión con quién? Con el Señor. Primero me debo preguntar entonces, yo sí tengo una relación con el Señor. Yo sí oro, yo sí leo la palabra, yo sí estoy poniendo en práctica las prédicas, yo sí estoy en comunión con Él. Y examínese cada uno, no examine al otro en ese momento, examínese cada uno. Yo sí estaré en Jesús. Y se los he preguntado tantas veces y sé que si no es el 50, al menos el 10% de las personas todavía no han caído en cuenta que les estoy hablando a cada uno. Cada uno se tiene que preguntar, ¿si estaré en Jesús? No se pregunta, no, es que esa Fernanda no. Miren cómo trata a las demás personas, no, esa no debe tener a Jesús. No. Primeramente, ¿qué nos debemos preguntar? Yo tengo a Jesús. Tengo una relación con Dios. Estoy bien con Dios. Estoy en oración. Estoy leyendo la palabra. Realmente tengo al Espíritu Santo. ¿Y cómo puedo saber que tengo al Espíritu Santo? Cuando estoy unido con el mover de la iglesia. Estoy unido. Entonces, por ejemplo, vinieron las personas de Bogotá. Nos movimos como uno a ayudarles. Eso es unidad, ¿o no? ¿Sí o no? Vienen, digamos, tenemos una misión. Vamos a llevar el evangelio a tal parte. Nos tenemos que mover como uno hacia esa parte para llevar el evangelio. Ahora, la persona que dice esto, no, pero es que a mí no me gusta. ¿Qué significa eso? Rebelde, pero antes que eso, más profundo. ¿Cómo comencé esta parte? ¿No es lleno de qué? No es lleno del Espíritu Santo. No es lleno del Espíritu Santo. Puede que tenga el Espíritu Santo, pero no está lleno de Él, no está escuchando su voz. Porque el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, pero hay algunos que hacen así. Y no van con la unidad. La iglesia se está moviendo. ¿Y yo cómo me debo de mover? Con la iglesia. Y hay personas que van tratando de sacar a la gente de la iglesia, de ese mover de la unidad. ¿Y eso es quién? Diablo. Y personas usadas por el diablo. No le echémosle toda culpa al diablo, pero también tenemos que echarle la culpa ¿a quién? ¿A quién? A las personas que se dejan utilizar por el diablo y sus demonios y sus ángeles. No podemos dejarnos. Si el diablo está diciendo, vaya dígale a Catalina que no vaya a la iglesia. ¿Yo qué debo de hacer?
fuera Satanás, fuera Satanás. Yo antes le voy a decir, Catalina, ¿por qué no estás viniendo a la iglesia? Aunque ella sí viene. Pero eso es lo que tenemos que hacer con unidad. Si nosotros vemos las aves, creo que son ¿qué aves? Hay aves migratorias. Entonces, la que está adelante está, vamos juntos, vamos juntos, vamos juntos. Y ustedes ven, ¿qué están diciendo? El pato, eso. Sí, las palomas no hacen así. Entonces ellas, ¿qué hacen? Si por ejemplo hay una que está cansada, ¿qué hacen las otras? Van adelante, que se quede. No, se pasan para atrás para seguir, para que vayan todos juntos. ¿Y qué están diciendo? ¿Qué significa eso? Vamos, sí podemos, sí podemos, sí podemos, sí podemos. Pero ¿qué hay muchas veces en la iglesia? Tú no puedes, tú no puedes, tú no puedes. Salte de la iglesia, salte de la iglesia. Mira a esa persona, mira a esa persona. Muchas personas son así. Entonces no son somos peores que los animales. Es mejor, sería mejor que fuéramos todos patos, para que nos apoyáramos los unos a los otros. Pero ni eso. Pero todos tenemos que ir juntos. Es decir, si por ejemplo yo veo, digamos, Carlos está yendo más lento. ¿Yo qué tengo que hacer? Carlos, vamos, yo te cojo de la mano y vamos juntos. Sigamos, yo veo, Paula se está quedando dormida. ¿Qué tiene que hacer la persona del lado? Paula, despierte. Hay que poner atención al culto. ¿Por qué? Porque muchos se quedan dormidos de pronto porque están cansados, ¿cierto? Y eso es entendible, están muy cansados. Pero entonces, ¿qué tiene que hacer el del lado? Es obvio, uno se puede cansar. ¿Qué hace uno? Despierte. El ministro le está hablando a usted. Despierte. Eso es ser iglesia. Yo siempre que veo la palabra cuando dice que tenemos que tener mucho cuidado con la lengua, me imagino la lengua como una espada. Entonces, la espada puede ser ¿para qué? Para defender, pero también ¿para qué? Para arrancarle la cabeza al otro. ¿Y cuántas veces con nuestra boca, con nuestras palabras, le arrancamos la cabeza? ¿A través de qué? Por ejemplo, ejemplos. ¿Quién me puede decir ejemplos de cuando le arrancamos la cabeza al otro? Por ejemplo, Carlos, un ejemplo. Sí. Hablando mal de otro. ¿Qué más? René. Cuando le mentimos al otro. ¿Qué más? Vayan más profundo. ¿Cuándo? Cuando levantamos una calumnia. David. Cuando las personas dicen, es que este no me saluda. Levánteme la mano. Sinceramente, el que ha saludado a todo el mundo en la iglesia. Levante la mano. A todo el mundo. No, sin falta. O sea, obviamente, excepto las personas de la puerta. Pero que ustedes digan, yo he saludado a cada persona, a cada niño, y llegó tarde al culto, y en ese momento yo me paré en medio del culto y fui y lo saludé. Levante la mano. Nadie. Es imposible físicamente que ustedes saluden a todo el mundo. Es imposible. ¿Qué más? ¿Cómo puedo yo arrancarle la cabeza con la lengua al otro? Cuando subestimamos al otro, es decir, cuando pensamos que somos mayores, pero también cuando manejamos ese complejo. Pero es que yo no soy nada. Pero es que yo nací así, es que mis padres son así. Entonces es el que subestima, pero también el que tiene el complejo. ¿Qué más? Perdón, ¿quiénes hablan? Cuando se burlan de otra persona. Cuando se burlan de otra persona. Muy bien. Ángela.
cuando juzgamos, ¿cierto? Aunque hay personas que uno puede ver los frutos y uno dice, esa persona será. Obviamente uno no tiene la certeza, pero uno ve los frutos. ¿Será que no tiene al Espíritu Santo? ¿Será que no tiene a Jesús? Si yo veo que una persona luego de 5 años no ha cambiado nada, yo puedo decir, esta persona no conoce a Jesús. Esta persona no tiene al Espíritu Santo. Porque debe haber un cambio, ¿sí o no? ¿Sí o no? Juanma, por ejemplo, ¿qué más? Es cuando subestimamos. Si tú no eres capaz, tú eres un limitado. Socorro. Entonces, cuando criticamos o cuando estamos hablando a espaldas del otro, ya hablamos del saludo. Ya hablamos del saludo. Es imposible que uno salude a todo el mundo. Y el saludo, realmente los saludos no tienen mucha trascendencia. Porque uno muchas veces, yo soy súper elevado y yo me meto en mi mundo y yo veo, usted puede estar al frente de mí, yo puede que no lo vea. Porque estoy concentrado en mis cosas. Eso, cuando yo no hablo, cuando yo no soy frentero para decir las cosas y me guardo las cosas, eso también es dañar al otro, ¿cierto? ¿Qué más? Cuando hacemos distinción, cuando hacemos clasificación, cuando no exhortamos. Entonces, si por ejemplo yo veo a Socorro pecando y yo no le digo nada, estoy matándola también, estoy dividiendo el cuerpo. Cuando tenemos prejuicios de otras personas, ¿cierto? Prejuicios. Listo, entonces ya sabemos cómo podemos matar con la lengua. Así. Pero también con nuestras acciones. Cuando no amamos al otro realmente. Y amar al otro, aunque de pronto en esta cultura sea, ¡ay, yo te amo! ¡Ay, eres lo más lindo! No, yo he visto muchas personas que me hacen eso y a la final, ¿qué hacen? Eso no es amor. Hay personas que pueden tener más amor y dicen, hola, ¿cómo está? Entonces no tiene que ser siempre el gran saludo. Y por favor, quítense eso de la cabeza porque ya lo repitieron dos, que el saludo, ni que fuéramos niños. Ay, no me saludó. No, pensemos, no me saludó, entonces ¿qué voy a hacer yo? Yo voy y lo saludo. Hey, ¿cómo estás? Ay, no me saludó. No, vayan ustedes. A esa persona no me puso atención. Vayan ustedes y se hacen notar. Pero no nos quedemos en bobadas, porque entonces el cuerpo no va a crecer. El cuerpo no va a crecer y el cuerpo ¿qué? Se va a ¿qué? Dividir. Y esto es, ¿qué dice aquí? Comer y beber del cuerpo indignamente, sin discernir el cuerpo. Sin discernir el cuerpo. Si yo no estoy pendiente de que la iglesia crezca, si yo no estoy sirviendo en la iglesia, hay tantas cosas que hay que hacer. El equipo de actuación, en serio. Hay muchas personas muy bonitas acá, hombres muy bonitos acá. Entonces tienen, aunque obviamente la cara no lo es todo, hay que ver cómo actúan. Pero la actuación, el equipo de edición. Por el momento, miren lo de la cámara. ¿Para qué es la cámara? ¿Para que yo me haga famoso? No, hago otras cosas para hacerme famoso. Esto no me da nada. Eso es para que vaya a otros lugares. ¿Para que me conozcan a mí? No, porque necesitan la palabra. Alguien necesita hacer estas cosas también. Alguien necesita también organizar. Hay personas que están haciendo las flores, también necesitan ayuda. Hay muchas cosas para hacer por la iglesia. Solo pregunten. Y no se queden, seguramente otro lo hará. Necesitamos un bajista, porque se escucha muy vacío sin el bajo. Necesitamos también alguien que esté pendiente, digamos, de la página web de la iglesia. Yo no lo puedo hacer todo y las mismas personas no lo pueden hacer todo. Necesitamos líderes, personas que salgan adelante. Entonces, sirvamos a la iglesia. Yo quiero servir
en la Libre de Amor, yo quiero servir en esta cosa, cantando. Ahora, seamos también racionales, porque somos muy emocionales. Entonces, yo le dije a Paula que si podía cantar. ¿Pero quién le dijo? La persona más desentonada, más desafinada. Entonces Paula va a decir, bueno, tírese el culto de todos, pero no importa, con tal de que usted esté feliz. No. ¿Qué dice la palabra? Hacerlo todo con excelencia. Hacerlo todo con excelencia. Vamos a buscar, ya para que terminemos, Salmo 33:3. Salmo 33:3. Salmo 33:3. ¿Qué dice aquí? Cantadle cántico nuevo y hacedlo con todo tu corazón, que el Señor le importa más tu corazón que a cómo cantas. No. Cantadle cántico nuevo y ¿qué? Hacedlo bien. En inglés, skill. Es decir, hacedlo con habilidad, con talento, tañendo con júbilo. ¿Qué dice en esa versión? Cantad con arte. Ahora, entonces yo no canto bien y no puedo cantar nunca. ¿Estoy diciendo eso? No. Pero si ustedes salen aquí es para que se esfuercen y lo hagan bien para dirigir a la iglesia, ¿o no? ¿O ustedes quisieran que yo estuviera aquí predicando babosadas? No, porque yo estudié, porque yo preparé la prédica, puedo estar aquí. De la misma manera, ¿quiénes pueden estar aquí? Los que se preparan y los que a Dios los que recibieron el don de Dios, de poder cantar, de poder tocar. Y hay muchas cosas para corregir, sí, perfectos no son, pero hay que ir corrigiendo. Entonces, vamos todos a ponernos de pie, por favor. La próxima semana tenemos ¿qué? Santa Comunión, Santa Cena, Cena del Señor. Entonces, yo me debo de probar. Todos aquí. ¿Quién se debe de probar? No digan todos. No digan cada uno. Yo. ¿Quién se debe probar? Digan su nombre. Down. ¿Quién se tiene que probar? Cada uno se tiene que probar. Cada uno. No puede decir, voy a probar al otro. Cada uno. ¿Qué debemos de probar? Primero, ¿qué? Si mi relación vertical está bien con el Señor. Segundo, si mi relación horizontal está bien. De esta manera yo estoy discerniendo el cuerpo del Señor y no estoy tomando indignamente. Cuando yo tomo indignamente es cuando yo tengo una mala relación con el Señor, no lo reconozco, no lo conmemoro, pero también cuando tengo una mala relación con las demás personas. Entonces, la próxima semana tenemos Santa Comunión. ¿Por qué creen ustedes que yo les hablé de esto el día de hoy? Para que tengan toda una semana para pedirle perdón a los que tengan que pedirle perdón, para que primeramente se arrepientan con el Señor, para que primeramente arreglen la relación con las demás personas, porque si no, la próxima semana, ¿ustedes qué van a hacer? Tomar indignamente el cuerpo, la carne y la sangre del Señor, ¿y qué va a pasar? Juicio, comen y beben, ¿para quién? Para ustedes, para cada uno. Juicio, comen y beben, ¿para quién? Para mí. Juicio, comen y beben, para mí. Entonces, primero esto, luego esto. Tienen una semana para organizar las cosas con las personas de la iglesia. Tienen una semana que de pronto el otro no se ha dado cuenta que yo hablo mal a espaldas de esta persona.
de callarme la boca y arrepentirme delante del Señor. Tienen una semana de que si hay alguna enemistad entre los hermanos, arreglen eso rápidamente. Porque si no, ¿qué va a venir para ustedes? Juicio. Va a venir juicio. Entonces, vamos a pedirle al Señor esta cosa. Valentía. Valentía. Porque el temor es el que no nos permite tener esta relación con Dios, porque yo nunca voy a ser digno de Dios. Pero también valentía para decir, yo tengo que arreglar estas cosas, que el Señor sea quien me dé la valentía, el querer como el hacer. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús! Padre Santo.